Estamos en una fecha en la cual muchos de la cristiandad la denominan la Semana Santa, aun cuando en realidad aquellos que hemos nacido de nuevo estamos llamados no solamente a guardar una semana, o guardar un día, es guardar nuestra vida en santidad, de acuerdo a la voluntad del Señor. Cuando la Biblia habla de santos, habla de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Obviamente no somos santos por nuestras obras, sino por las obras que Cristo hizo por nosotros, muriendo en la cruz, cargando sobre él todos nuestros pecados, y ante el Padre se presenta como un sacrificio acepto, y por su resurrección recibimos justificación y perdón de nuestros pecados, por colocar nuestra fe en Cristo, por reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Pero también sabemos que es una fecha importante para poder recordar las verdades de la Escritura y poder también compartir con otros el mensaje de Cristo. Así que veamos un poquito viendo algunos mensajes de la palabra respecto a estos momentos antes de la crucifixión. Y obviamente sabemos y hablamos de la pasión de Cristo, pero muchas veces lo relacionamos con ese momento de sufrimiento. En realidad, pasión se refiere a una persona que tiene una entrega total, que es obediente, y vemos esa pasión en la vida de Cristo en cada parte de su vida. Ellos, ¿no es cierto?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el eterno consejo de Dios, decidieron poder salvar. Ahí hay un mensaje ahí en Isaías, en Jeremías habla de ¿y quién irá? ¿Y quién irá? Y alguien dice, heme aquí, yo iré. Cristo se ofrece voluntariamente para venir a rescatar a la humanidad. Aún antes que el hombre cayera, ya había Dios dispuesto, o Cristo se había dispuesto para salvar a la humanidad. Y esto es precioso. Él cuando vino, no vino desconociendo lo que venía. Muchos piensan que Cristo no sabía lo que le iba a pasar. Él la tenía clarita. Él conocía lo que iba a acontecer. Y muchos piensan que en realidad en el tiempo de sufrimiento ahí en el Monte de los Olivos, cuando dice, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya, piensan de que era por el dolor que iba a sufrir. En realidad no es en sí el dolor físico, sino la separación de esa eterna relación con el Padre. Pero un poquito, analicemos un poco la Escritura y ayudémonos a sacar de nosotros, sacar de nuestra mente y nuestros pensamientos aquellas ideas preconcebidas que hemos recibido por la religión, por el humanismo, y podamos tener un conocimiento de acuerdo a la palabra de los hechos de la Escritura. Dice así en Lucas 23:13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, le dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que me acusáis. Y ni aun Herodes, que os remití a él, he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. A esta bien había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Le habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Entonces muchos se preguntan, ¿quién crucificó a Cristo? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿Quiénes? Algunos también, sacando conclusiones, dicen que la misma muchedumbre o grupos de personas
que se colocaron a la entrada de la ciudad de Jerusalén con palmas en las manos, gritando Hosana en las alturas, bendito que viene en el nombre del Señor, eran los mismos que estaban gritando ahí crucifícale. Pero en realidad en la escritura no encontramos justificación para aquello. No vemos los rostros de las personas. Algunos sacan conclusiones porque los mismos actores que participaron en la película en la entrada, muchos de ellos son los que participan en la escena de la crucifixión. Pero es una conclusión basada en una película y muchas veces tenemos en nuestra mente relatos o hechos basados en la interpretación de escritores o guionistas que hicieron una película. Debemos ir a las escrituras y tener una base de nuestra fe según las escrituras. ¿Cuántas iglesias han colocado en el día de Navidad a los reyes magos, o a estos sabios del oriente, mejor dicho, en el pesebre? Sabiendo que históricamente y bíblicamente no llegaron en ese momento, sino llegaron cuando Jesús ya estaba en una casa. Entonces vemos cómo muchas veces nuestra fe es basada no en la palabra, sino en ideas humanas, en tradiciones humanas. Que el Señor nos libre de esto. Pero vemos que aún Roma o los romanos no querían crucificar a Cristo, querían salvarlo. Otros dicen entonces fueron los judíos, pero coloquemos cuidado, eran los religiosos, eran las autoridades religiosas y políticas de esa época. No era el pueblo completo, no era la nación judía que estaba pidiendo que crucifiquen a Cristo. Recordemos que los discípulos también eran judíos. Recordemos que María es judía. Recordemos que María Magdalena y otros son judíos y ellos no estaban pidiendo que lo crucificaran. Ellos mismos quizás en ese momento daban voces que lo soltaran, pero aquellos religiosos habían de una otra forma incentivado a ese grupo de gente para que pidieran la crucifixión. Debemos entender también de que solamente un grupo de personas pudo entrar al lugar donde se ejecutó este juicio, entre comillas. No era todo el pueblo, no era como vemos esa multitud que estaba a la entrada, sino eran personas que habían sido motivadas por los principales sacerdotes para ayudarlos a cometer este crimen. Ellos mismos faltaron a su propia ley, a sus propias convicciones, con el fin de mantener el poder. ¿Cuánto cuidado de mantener? Muchas veces la religiosidad ciega a entender las escrituras y también el deseo de tener poder, de tener dominio, de tener influencia sobre otros o estar bien con algún grupo de personas, también ciega, impide que podamos ver la voluntad de Dios y podamos ver al Salvador o podamos ver la bendición que Dios nos está colocando en frente nuestro. Luego dice en el 23, perdón, el 22, Él le dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Les castigaré pues y los soltaré. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos, de este grupo de gente. Vemos el 26. Y llevándole, tomando a cierto Simón de Cirene, que tenía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le siguió una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se hacía lamentación por él. Y luego sigue, que usted puede leer, una escena de lo que podía acontecer en Israel por este hecho de entregar, o sea, por un grupo de personas, por la decisión de algunos, no de todos, sino de algunos, hubo un juicio sobre
el pueblo. Que el Señor nos libre de ser causantes de un juicio sobre otros por nuestros errores y equivocaciones. Luego vamos más adelante, vemos el versículo 34 y 33. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces vemos cómo muchos tenían en sus labios el nombre de Dios, pero lo tomaban livianamente y lo tomaban dudosamente. ¿Cuánta gente hoy en día dices: oye, si Dios existe, haz esto y haz lo otro? ¿Cuántos que nombran el nombre de Dios lo hacen sin realmente creer que existe un Dios? Realmente sin tener el temor, la reverencia a Dios. Pero dice otro, el 40, y respondió el otro y le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos o merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Entonces está diciendo que Cristo era inocente y que se estaba reconociendo él como culpable. Esa es la importancia y esa es la confesión que debe haber cuando una persona reconoce su condición y reconoce quién es Cristo y descansa en Cristo. Es hecho nueva criatura, es salvo, no por sus obras, sino por las obras de Jesús. Y dijo Jesús: acuérdate, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, dice, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y así va hablando también de su sacrificio. Entonces quedemos con esta idea. Busquemos la Escritura, leamos en la Escritura. Cristo padeció por nosotros, cargando sobre él todos nuestros pecados. Si tú todavía no has confiado y no has entregado tu vida a Cristo, lo puedes hacer hoy. Dios te ama y envió a Jesús para salvarte. Reconocemos que somos pecadores y que por nuestras obras no podemos ir a Dios. Reconocemos que Cristo es el único medio. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y reconocemos que si creemos en Él y confesamos, podemos ser salvos, perdonados, tener vida eterna. Realiza esta oración conmigo con fe. Oh Dios eterno, a ti acudo en el nombre de Cristo y te pido que me perdones. Reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Creo que Él vino a este mundo, nació de la Virgen María. Creo que vivió como uno de nosotros, pero sin pecados. Creo que Él también fue crucificado y cargó sobre Él todos mis pecados, todo lo que me separa de ti. Pero creo que también Él resucitó de los muertos y ascendió a los cielos. Y solo Él me puede perdonar y salvar. Por eso hoy reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, dame regalo la vida eterna y envía el Espíritu Santo a morar en mi corazón. Y a ti te animo, aquel que si eres ya creyente, que compartas el Evangelio y también te entregues y vives una vida apasionada por Cristo. Ya vamos a compartir un mensaje respecto a cómo esa pasión, cómo esa transformación se debe vivenciar en nuestra vida. Sigue viendo algunos otros videos en Trineuma Redes, el canal de YouTube. Puedes también agregarme a tu WhatsApp con el 569 más 569 59 311 29 y podemos estar en comunicación y compartir más
del Evangelio. Dios te bendiga.